estatutaria necesariamente sea un derecho y no un servicio, que realmente garantice el acceso universal a la educación, sin privilegios. En el tema de la educación superior, digamos, si se habla de un gran sistema, entendería yo que la educación superior sería un subsistema. En este subsistema de educación superior, que la educación sea supervisada con criterios orientados a la calidad del aprendizaje y de los resultados, no de las condiciones necesariamente que deban de tener las instituciones. Una institución puede tener los mejores docentes, la mejor infraestructura, la mejor tecnología, pero si no tiene unos estudiantes que realmente den un impacto del proceso que se está llevando a nivel de formación, estamos hablando de una calidad únicamente de forma, no de fondo. El fortalecimiento de la investigación, crear incentivos de evaluación de calidad y autonomía universitaria. Es necesario que se repiense en este ejercicio si es necesario crear una agencia especializada de calidad para la educación superior, que incluya la acreditación de programas, que incluya la acreditación de instituciones. Es necesario que el régimen financiero genere fuentes y canales de financiación para las entidades privadas, tanto para la oferta como para la demanda, dándole importancia al Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior. Debe ser un modelo, una ley que permita el acceso al crédito por parte de las instituciones de educación superior públicas, que la internacionalización se incluya también como una base de las funciones sustantivas del quehacer en la educación superior. Dentro de esta ley estatutaria que se defina el campo de acción que tendría el SENA frente a la educación técnica y tecnológica, y estas sean dadas a las instituciones de educación superior públicas que estén en la capacidad y en el nivel de esta formación, trasladando recursos presupuestales que sean necesarios, que haya una política pública gubernamental que busque la simplificación orgánica del sistema y que se revise el decreto reglamentario que rige todo el modelo de educación, que en el CESU se incluya al FODECEP como institución vinculada al Ministerio de Educación Nacional, así como existen otras instituciones vinculadas, y de igual manera que en el CESU se incluya la representación de las instituciones universitarias privadas, ya que de las 291 instituciones que componen el sistema de educación superior, representan el 34% de estas instituciones. Y para finalizar, una invitación para este marco de reflexión. No inventemos la rueda ya está inventada. Se hizo un gran ejercicio a partir del Acuerdo por lo Superior 2034. Y aquí hay un documento muy importante en donde establece ya unos ejes temáticos definidos, en donde habla de la estructura de la gobernanza del sistema, en donde habla del tema de la internacionalización, del sistema de sostenibilidad financiera, qué se entiende por educación inclusiva, el tema de calidad y pertinencia, el tema de investigación, regionalización, articulación entre la educación media y educación superior, la comunidad universitaria y bienestar, las nuevas modalidades educativas y sobre todo una reflexión a que el futuro de la educación superior tiene que estar orientado a programas asociados a los ejes temáticos de la agenda prospectiva que tenga el país. La idea sería conocer cuál es esa agenda prospectiva. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Invitamos al doctor César Enrique Sánchez Almeida. Él es el director ejecutivo de la Fundación para el Fomento del Trabajo, Desarrollo Humano y la Educación Superior, Funde Superior. Se prepara el doctor Miguel Ángel Sandoval de ASENOF. Gracias. Muy buenos días. Bueno, extraño mucho la presencia de la doctora Olga. Quería referirme muy puntualmente al tema para el cual hemos sido convocados, aprovechando dos recientes y presentes experiencias
La primera, estamos con nuestro grupo de investigación preparando un número especial dedicado al Plan Nacional Decenal de Educación, que es Cuadernos de Educación Superior, en el cual se abordan los principales desafíos que se han planteado para el actual plan que se está formulando en este momento. Y los dos primeros desafíos de ese plan justamente son, el primero, regular el derecho a la educación, y el segundo, construir un sistema educativo articulado y pertinente para Colombia. Es importante, primero, referirnos a por qué se está hablando de una ley estatutaria. Creo que, como bien lo justificaba la representante, al Congreso no es que sea extraño que los parlamentarios participen en esto, porque además del marco constitucional y legal que ya nos presentó, quisiera recordar el artículo 152 de la Constitución Nacional, que precisamente explica cuál es la naturaleza y función de una ley estatutaria. Y en particular plantea que el Congreso de la República regulará diversas materias, entre ellas derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Por supuesto, el derecho a la educación es uno de esos derechos fundamentales. Entonces, es muy importante, muy válido y muy necesario que la ley sea estatutaria, que tenga ese nivel que supera, por supuesto, el rango jerárquico de las leyes ordinarias. Pero también quisiera decir, es una deuda que se tiene porque, digamos, dándole alcance a ese precepto constitucional sobre por qué ley estatutaria, la Ley General de Educación planteaba en su artículo 9 que se reglamentaría el derecho a la educación a través de una ley estatutaria. Quiere decir que tenemos 23 años de atraso de esa tarea. Entonces es, decía doctora Olga Lucía, una tarea pendiente. Es muy importante que el Congreso la retome y la gestione. Sin embargo, yo también quisiera referirme a los límites y los alcances que debe tener una ley estatutaria. Y fundamentalmente quisiera retraer aquí la sentencia C756 del 2012 de la Corte Constitucional, en virtud de la cual se plantea que la ley, que el derecho a la educación debe regularse por ley estatutaria referido a los elementos estructurales, y en esto quiero yo subrayar, no el detalle a riesgo de petrificación de la norma. ¿A qué creo que se refiere la Corte? Que una ley estatutaria, por supuesto, debe ser de carácter general, en la que, como se decía en la Constitución, se defienda el derecho y se garanticen sus recursos. Digamos que esa es su función. En virtud de eso, me parece que nosotros aquí, en el tema en cuestión, tenemos que abordar las dos propuestas como dos problemas muy diferentes. Una cosa es garantizar el derecho a la educación y otra cosa es hablar del sistema articulado de educación en Colombia. Y deben tener, digo, estrategias diferentes y herramientas diferentes para su desarrollo y su concreción. Pienso que cuando hablamos de derecho a la educación debemos también circunscribirnos a un marco de referencia. En Colombia tenemos ese marco de referencia y el marco es el modelo elaborado por la UNESCO, por una relatora especial de las Naciones Unidas, quien planteaba un esquema de 4 As.
Y además de ser un modelo de referencia, también es una jurisprudencia en Colombia. La sentencia T779 del 2011 acoge ese modelo de las 4A, algunas de las cuales aquí se han desarrollado. Por ejemplo, el primero es la asequibilidad o disponibilidad. Ya lo decían quienes me antecedieron, la disposición, digamos, de recursos, de la infraestructura institucional, de los cupos para todos los niveles educativos en general. Pero también la accesibilidad o el acceso, es decir, que no solamente esté la disponibilidad, sino que se use, que realmente la gente, independientemente de su condición, de su ubicación geográfica, de sus posibilidades económicas o de sus limitaciones o especialidades como persona, tenga ese acceso efectivo y real que le permita disfrutar del derecho. Pero hay, creo que en general nuestros modelos en los últimos años en Colombia y en los últimos gobiernos creo que se han quedado como en esas dos As. Y muy poco se ha atendido las otras dos, que son adaptabilidad y aceptabilidad, que completarían el derecho. Y por aceptabilidad, por supuesto que aquí se han hecho referencias a lo que se llamaría la calidad educativa. Entonces, la aceptabilidad, y coincido muchísimo con la representante y la secretaria de Educación, el concepto de calidad es multifuncional y es holístico, como usted lo decía, y es complejo. Y pienso que, al contrario, por ejemplo, el modelo de la OCDE nos plantea una propuesta de calidad centrada única y exclusivamente en el desempeño en las pruebas externas de evaluación estandarizadas. En el caso de ellos, pues las pruebas PISA. En Colombia, las pruebas Saber. Y por supuesto, cuando nos centramos en ese modelo de calidad, vamos en contravía por ejemplo, de la adaptabilidad. Porque es que si Colombia tiene algo de mucha riqueza, además de su gente y sus recursos, pues es su diversidad. Y un modelo estandarizado no permite dar respuesta a la diversidad cultural, étnica y territorial de Colombia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos de qué hablamos cuando hablamos de derechos, que seamos conscientes de que disponemos de ese marco legal, constitucional y jurisprudencial que, digamos, nos están dando una orientación hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. En el marco, les decía, de la movilización que ha existido para la formulación del Plan Decenal de Educación 2016. Un minuto para terminar. Se plantea un lineamiento a propósito, digamos, de los desafíos mediante los cuales se quiere lograr una visión a partir de una comisión académica de la cual hace parte el profesor Julián de Zuviría, que nos acompaña, y que fue, digamos, desarrollada por la comisión gestora, que es la que, digamos, agrupó o procesó toda la participación democrática que hubo. Me parece que es importante, y lo quiero compartir ese párrafo, ya para concluir, sobre cuál debería ser el camino para tratar de pensar en el efectivo cumplimiento del derecho a la educación. Plantea estas comisiones: la creación formal de una comisión permanente que promueva y coordine el diálogo nacional y territorial sobre la naturaleza y el alcance del derecho a la educación y sobre las condiciones y estrategias que lo hagan efectivo, con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, la participación de delegados de la academia, de las instituciones educativas y de investigación, del Departamento Nacional de Planeación, de las asociaciones de educadores, de estudiantes, entre otros. Y quería referirme a esto porque creo que con esa comisión y el concurso participativo de la comunidad académica, productiva, institucional del país, seguramente la ley estatutaria sería un punto de llegada.
no un punto de partida. Porque como estamos viendo, la ley estatutaria para el derecho a la educación debe ser algo muy concreto. Por eso pienso que ahí no cabría incluir el sistema educativo. Ahí tendríamos que acudir a otros mecanismos legales, como decía, las leyes ordinarias y estatutarias. Y también, para cerrar, no creo que deba descuidarse que en un proceso de reforma normativa para la educación se puedan perder, que existe el riesgo, avances evidentes que se tuvo en la última reforma, me refiero a la Ley General de Educación del 94 o a la Ley de Educación Superior del 92, en los que se definieron objetivos, fines, principios de la educación válidos, vigentes, el principio de la autonomía institucional, la gestión de la calidad, que creo que ha tenido un impacto, pues por supuesto susceptible de mejora, pero han sido, digamos, avances, la participación democrática de la comunidad académica, sobre todo de profesores, y visibilizando mucho a los estudiantes. Ambos son logros muy importantes, así como retos. Es decir, además de la ley estatutaria, seguramente vamos a tener que entrar a evaluar toda la plataforma normativa para saber qué ha sido positivo, qué debemos cuidar y preservar y qué retos debemos asumir. Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez. Invitamos al doctor Miguel Ángel Sandoval, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, ASENOF. Se prepara el doctor Julián de Subiría. Sí, buenos días. Un saludo a la doctora Olga Lucía, a los demás participantes. ASENOF es la institución que agremia a las principales instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Es el par privado del SENA. Pues para construir un sistema, yo creo que ASENOF propone que el estudiante debe ser el centro del sistema, no el conocimiento. Se debe estimular la orientación vocacional. Yo creo que el país, Colombia, enfrenta hoy en día un porcentaje muy alto, el 20% de desempleo juvenil, uno de los más altos índices en toda la región. Y grave, digamos, una de las causas de esta deserción es debido a que los estudiantes también terminan a muy corta edad, a los 16 años. En muchos países se ve que el grado 12 es un grado que es importante, el cual permite también que se forme el estudiante y que mire hacia dónde quiere ir. Por nosotros proponemos que sí exista un grado 12 que sea vocacional. No nos dé miedo ver hacia afuera. Hay sistemas como el modelo finlandés que demuestra que se pueden fijar objetivos como el propósito desde el infante en Finlandia, que es la felicidad, y después la vocación. Esto se logra mejorando todos los procesos, los entornos, los actores, y así con eso logramos mejores personas, que yo creo que es lo que debe buscarse en un buen sistema educativo. El gobierno se fijó en entrar a la OCDE. Me parece a mí que no es algo, digamos, que le debemos mirar con rechazo, porque pues, la OCDE es un club de buenas prácticas. Solemos ver solamente los indicadores, pero la OCDE también muestra los procesos que a través de esto se pueden llegar a mejores resultados. La globalización, la competitividad, la productividad y la movilidad hace que no miremos nuestro sistema solo dentro del país, sino también hacia afuera. En esto es clave que un sistema en el cual el proceso no sea solamente lo importante, sino también los resultados para lograr un excelente resultado, para lograr excelentes personas. Se debe tener en cuenta para esto el reconocimiento de los aprendizajes previos en todas las partes del sistema. Se deben reconocer las trayectorias educativas. El estudiante no siempre quiere estudiar una carrera universitaria, también puede tener en su vocación ser una persona técnica, y para esto nosotros reconocemos que es importante tener 2 rutas formativas, como lo han hecho países como Finlandia o como Alemania, llegando hasta los más altos niveles de especialización, incluso el maestro. Muchas veces decimos que ¿por qué maestro en la educación técnica? Pero resulta que el maestro viene de los oficios, viene de la época de los artesanos, en el cual existían ya unos niveles como el aprendiz, el oficial y el maestro, y ahora pretendemos que la maestría únicamente es del sector universitario. El sistema educativo no debe ser solo uno.
con diferentes subsistemas, reconociendo las diferencias de cada uno, las formas de enseñar, los sistemas de calidad. Cada uno de los subsistemas deben responder a diferentes necesidades. Se debe ser incluyente la educación, este sistema que de pronto lo vimos ahorita con la misma secretaria de Educación que decía que solamente existe un subsistema de educación preescolar, que se debe existir uno de básica y secundaria y uno de universitaria, y no entendemos que la formación para el trabajo es igual de importante que los demás sistemas. Para esto pues también se debe crear un sistema que no debe ser solo reactivo, no debe responder solamente al momento, sino que debe ser planificado, y por eso pues muy loable la labor de la doctora Olga Lucía en que se haga estos cambios. Promover la calidad y pertinencia en todos los niveles a través del fomento. La formación profesional, tenemos un problema muy grave en Colombia y pues tenemos que mirar todo el entorno internacional. En Colombia se le denomina formación profesional a la educación superior, cuando en el mundo la formación profesional es la formación para el trabajo. En el mundo la formación profesional tiene mucha importancia porque responde de manera rápida y flexible a los requerimientos del sector productivo, a los cambios. Colombia debe ser un país que aprecie la técnica, que no desprecie el oficio. Venimos de un sistema español, el cual se habla de los títulos de la nobleza, y por eso de pronto esa herencia española nos hace que no apreciemos el oficio. Yo creo que, doctora Olga Lucía, problemas que se han planteado y que han pasado aquí, como los que sucedió ahorita en el artículo 58, se deben planear las reformas para no desperdiciar los esfuerzos. En el caso del Sistema Nacional de Educación Terciaria, se trató de introducir un sistema que ya fue creado en el año 2004, el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, el cual ya lleva unos avances muy importantes como las mesas sectoriales, las normas de competencia laboral, y por lo tanto, pues, el tratar de cobijar todo eso en un mismo sistema, pues logró a malas interpretaciones y a decir que iban a estandarizar la educación superior, y eso es grave. Yo creo que si se hubiese trabajado como fortalecer un sistema de formación profesional, se habría logrado pues los beneficios como este marco nacional de cualificaciones y a través de los mismos catálogos. El COMPES 81 que se hizo, digamos que se está planteando desde hace mucho tiempo, desde el 2004, y el COMPES de Capital Humano hablan del fortalecimiento de un sistema nacional de formación para el trabajo, el cual pues mejore obviamente la formación de estas personas para que exista mayor inclusión social a través del reconocimiento. Estamos en una época de posacuerdo en el cual hay 8 millones de víctimas y varios miles de reinsertados, y para cerrar estas brechas es necesaria una excelente formación para el trabajo, un reconocimiento social y económico para estas personas, y pues obviamente se requiere unas cualificaciones, mejorar estas cualificaciones para estas personas y que tengan mayor ascenso social, mayor reconocimiento, acumulación de capital y conocimiento para lograr mejores reconocimientos y mejor valor social a estas personas. Para cumplir con los requerimientos del sector productivo debe anticipar la demanda de las nuevas destrezas que resulta del cambio tecnológico y de la diversificación productiva. El objetivo 8 de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El objetivo 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la industrialización y la innovación. Los patrones de crecimiento, de desarrollo productivo y de empleo están estrechamente relacionados y altamente influidos también por el proceso tecnológico y sus impactos. La mayoría de instrumentos para influir sobre el patrón de crecimiento y generar más y mejores empleos están en el campo de las políticas de desarrollo productivo. No será posible construir un mejor futuro del trabajo sin un mejor futuro de la producción. La formación para el trabajo y para la vida es el punto de intersección entre la política de empleo y la política de desarrollo productivo. Sin destrezas relevantes para el mercado laboral, los trabajadores no accederán a empleos de calidad. Sin trabajadores calificados y capaces de adquirir nuevas destrezas de manera constante y a lo largo de la vida. Muchas gracias. Invitamos a doctor Julián de Subiría, director de la Fundación Instituto Alberto Merami. ¿Se encuentra más Freddy Correa? Se prepara el señor Esteban Guerrero, miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Rosario.
Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para Olga Lucía y un reconocimiento por este esfuerzo en torno a garantizar el derecho a la educación. Yo me voy a referir solo a una idea, no más. La única idea que voy a abordar es si el eje de la política, el programa SERPI lo paga, está ayudando a resolver o no los problemas de calidad y de equidad. Nosotros tenemos un sistema educativo, en sentido estricto, más de un sistema, como muy bien lo ha explicado Olga Lucía, que presenta una situación muy triste. A medida que avanza el tiempo, la brecha entre los estratos 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6 se está agravando. Este es el cuadro del 2002 al 2010. Ese cuadro, ¿qué nos dice? Que entre más tiempo permanece el niño en la escuela, la brecha es mayor y recibe una educación de peor calidad en los estratos bajos y en los estratos altos. Estas son las pruebas en matemáticas y en lenguaje. Yo he hecho un trabajo posterior y miro, porque esto es 5º grado, y miro qué pasa en 9º. Si la brecha era así, ahora es así. Y miro en 11, y la brecha se sigue aumentando. Eso quiere decir que hemos construido un sistema educativo que agrava la inequidad y que los muchachos que salen de la educación básica no están preparados, no pueden acceder, y si lograran ingresar a la universidad no pueden permanecer. En Colombia, según las pruebas PISA, tenemos la ventaja que hemos participado en todas las pruebas. PISA, YESE, PIRS, no sirven para nada, pero en realidad tenemos una información buenísima como país. Es más, tenemos las mejores pruebas de América Latina. Según las pruebas PISA, las que dijo el presidente Santos que era el mayor logro en la historia, cosa que es verdad. Lo que no nos dijo es a dónde habíamos llegado. De cada 100 estudiantes, 0 alcanza lectura crítica, 0. Exactamente 0,9. Es decir, de cada 1000, 9 estudiantes leen en Colombia de manera crítica. Pero más triste, de cada 100, 50 no entienden nada. Y llevan 100 profesores. Y llevan 10 años en el sistema. Y no entienden. No pueden extraer una idea de un párrafo. Pero eso es en la básica. La situación sí es muy interesante en la universidad. En la universidad sí tenemos universidades de enorme calidad. Desafortunadamente se ha usado un sistema equivocado, que es el sistema de las pruebas Saber Pro. Las pruebas Saber Pro no dicen la calidad por una razón muy sencilla, porque no nos dicen dónde entraron. Pero el ministerio ya tiene unos estudios que no entiendo por qué no publica, que yo voy a publicar, que es los estudios de valor agregado. Y en esos estudios se tiene dónde entraron y dónde acabaron. Aquí tengo a mi lado, por ejemplo, al rector de la 4ª universidad que más valor agrega en lectura, el profesor Adolfo Atortúa. Pero no pueden recibir pilos y no reciben. Y si ustedes miren la lista, todos los pilos se están yendo, ojo con esto, a universidades de menor calidad, pero que obtienen mejor puntaje en la prueba Saber Pro. Eso no dice la calidad, porque claro, los Andes está aquí en Saber Pro, pero es que los estudiantes entraron aquí. Al profesor Atortúa le toca recibir muchachos que entraron aquí y los lleva no al mismo nivel al que lo llevó los Andes, pero agregó más valor. De las 5 primeras 3 universidades son
públicas y ninguna de las 5 universidades que más PILO recibe está en la lista de las universidades que mayor valor agrega. Yo tengo todas las pruebas, pero no podría, algo parecido pasa en razonamiento cuantitativo. Entonces la pregunta sí es, ¿qué explica que un gobierno que sabe que tenemos extraordinaria calidad en la universidad pública toma la decisión de transferir masivamente los recursos a las universidades privadas? Para el primer año, 98%. Para el segundo año, 85%. Para el tercer año, 84%. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién justifica eso? Ahora, les cobra, ustedes saben cuánto paga la Universidad de los Andes por cada PILO. 0. Y la Javeriana, 0. Y la Sabana, 0. Somos el único país del mundo donde la cofinanciación resultó 0. Único. Porque este programa obviamente se ha aplicado en muchísimos lugares, pero en todos hay cofinanciación, menos en Colombia. ¿A qué descuento aspiraría un papá que llegara con 40.000 hijos a una universidad? No sé, tal vez el 80, pero mínimo tendría que haber cofinanciación. Yo le decía a los creadores del programa, vean, no hay nada que hacer, inevitablemente se van a ir a las privadas. Y ellos insistían en que no, que son las leyes del mercado. Si yo le digo a una persona, vea, le voy a dar una casa, esta a usted le cuesta de arriendo o de venta, esta a usted le cuesta 100.000 pesos, y esta 21 millones, a usted, escoja la que quiera. Es bastante probable, y eso ha sido estudiado en la psicología en los últimos 30 años, que se van a ir a las privadas. Es más, se van a ir a las privadas más costosas, que no son las mejores, pero son las más costosas. Es inevitable. O sea, la ecuación fue diseñada para transferir recursos a universidades de menor calidad, pero muchísimo más costosas. Y si tenemos en cuenta que cada vez que uno va a una universidad privada de estas, hay otro edificio, y que cada vez que va a las públicas hay uno menos porque se ha caído, y si tenemos en cuenta 20 variables, la estigmatización, todas, es inevitable. Esto fue diseñado para transferir masivamente recursos al sector privado. Es difícil calcular cuánto se va a transferir el próximo año porque ellos pueden elegir. El estimativo que nosotros tenemos es 750.000 millones, pero hay estimativos más altos, cercanos al billón. Por cada estudiante en la Universidad Nacional, el Estado transfiere 11 millones de pesos al año. Todo lo demás es recursos propios. Artículo publicado hace 3 meses, profesor Wasserman, ex rector. Y cada PILO cuesta 22 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que nos cuesta el doble para llevarlos a universidades de menor calidad. No me detengo en lo que ya explicó el profesor Arte Ortúa, cómo está chupando los recursos, cree, cómo no es verdad lo que han dicho una y otra vez, que son fondos distintos. Se está llevando los recursos que son de la educación pública. Y se está llevando a los mejores alumnos, porque son muy buenos, hay que reconocerlo, muy buenos, y se lo está llevando a grandes centros urbanos y no van a volver. Los PILOs no van a volver a su región. De las 5 primeras que concentran el 50%, la del norte, Andes, Javeriana, Salle, Sabana, 4 quedan en Bogotá. Por lo tanto, un segundo efecto en un país que está trabajándole a la construcción de la paz sería una decisión de carácter equivocado. Obvio que es muy bueno para un PILO que pueda tener muy buena educación y que reciba además todo el apoyo, eso no hay ninguna duda. La pregunta no es esa, la pregunta es si es buena esa política pública que consiste en transferirle los recursos al sector privado. Esa es la pregunta.
en un país que, como Olga Lucía lo explicaba muy claro, está muy atrás de América Latina en educación inicial, muy atrás, muy atrás. Estamos atrás de países como Perú, por poner un ejemplo, estamos bastante atrás. Un país que es de los que menos invierte per cápita por estudiante, $3.291 según el Banco Mundial. ¿Qué hay que hacer con un programa como este? Hay que reestructurarlo. Ojalá el Congreso de la República no lo convierta en política pública sin reestructuración. ¿En qué consistiría una reestructuración sencillita, mínima? Uno, que los 30.000 que ya están paguen las universidades que los recibieron. Es decir, que cofinancien el programa, porque a ellos hay que cumplirles. Son 30.000 que se firmó un acuerdo de Estado y bueno, por lo tanto, tiene que haber cofinanciación por parte de las universidades, primero. Segundo, seleccionando universidades regionales, hay de altísima calidad. Tenemos, por ejemplo, la UIS, si la vieron en los listados. Tenemos que, como país, como hizo Ecuador, mañana la charla del profesor de Rafael Correa es sobre eso. ¿Qué hicieron para consolidar 4 grandes universidades regionales y jalonar tanto el sistema educativo como el sistema económico? Segunda variación, en vez de traerlos a Bogotá para que abandonen la región. Pero la más importante de todas las reestructuraciones, estamos perdiendo una oportunidad para apoyar la educación pública, que es la condición de una democracia. El Departamento Nacional de Planeación, lo digo con todo respeto, contrató, ¿ustedes saben a quién para que hiciera el estudio de evaluación del programa? A la universidad más beneficiada. No, eso no tiene presentación. La Universidad de los Andes es la única que ha hecho un estudio que dice que si usted le da la plata a ellos, van a estudiar. No, yo les hubiera dicho eso antes del estudio. Realmente no era necesario. Obviamente muestran que ellos van, muestran que los promedios son altos, que permanecen, que la deserción es menor. Es más, que la universidad privada se beneficia, no es que eso no está en duda. La pregunta es si esa es la política pública de un Estado, beneficiar a las principales universidades privadas. Por lo tanto, la tercera reestructuración, todos los pilos, sin excepción, a partir del día de hoy, para las universidades públicas. Si logramos eso, ellos deben recibir un apoyo, no hay ninguna duda, pero si logramos eso, usamos el programa no solo para beneficio de los muchachos, sino del país. Y ese billón de pesos que va a girarse año a año sería un billón que se transferiría a las universidades. Y ojalá el criterio fuera el criterio de valor agregado. Termino con una frase que se le atribuye equivocadamente a Italo Calvino y que es de una filósofa italiana y dice: un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas está ya gobernado por aquellos que solo tienen algo que perder con la difusión del saber. Muchas gracias. Nos acompaña con su presencia el doctor Jaime Leal Afanador, a quien invitamos a este escenario para que nos regale su presentación. Se prepara a continuación el señor Esteban Guerrero, miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Rosario.
Bueno, para que salga en pantalla. Inmediatamente empieza a hablar, le sale la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a esta importante sesión. Me alegra encontrar tantas caras amigas que siempre han estado preocupadas por el presente y el futuro de la educación en este país. Agradezco también a la doctora Olga Lucía Velázquez esta invitación, porque indudablemente es una gran oportunidad que nos permite leer hasta dónde es menester seguir haciendo más de lo mismo, creando pañitos de agua tibia a las leyes que ya existen, o pensando a fondo en una nueva ley que se articule desde varios aspectos. Esta presentación que voy a hacer tiene dificultades de presentación porque la monté en un Mac y creo que aquí tienen otro sistema, entonces ahí vamos a tener algunas dificultades, pido disculpas de antemano por eso. Me he atrevido a hacer una caracterización general como punto de partida de el hoy de la educación colombiana. Y nótese que no estoy hablando solamente de la educación superior, sino de la educación colombiana. La educación colombiana hoy tiene un gran porcentaje de tradición educativa obsoleta. Es decir, tal vez hace unas décadas, nuestra educación fue valiosa, fue pertinente, pero hoy es una educación obsoleta, una educación que está aislada, que se ha vuelto endogámica y que indudablemente se aparta consciente o inconscientemente de las dinámicas globales. No olvidemos que hoy estamos en el pleno desarrollo de la sociedad del conocimiento. Y las formas con las cuales hoy se expresa esa sociedad están ligadas íntimamente también a la forma como accedemos a la información y a las formas como comunicamos. Esto indudablemente nos lleva a entender que estamos haciéndole daño a nuestra niñez y a nuestra juventud. Porque por garantizar ciertas tradiciones educativas, no nos estamos dando cuenta que nuestros niños y nuestros jóvenes están percibiendo el mundo real de una manera no orientada y el mundo educativo desfasado de ese mundo real. Otro elemento que me parece clave es entender que hay conceptos educativos que a veces uno los vislumbra desde las propias políticas que salen del Ministerio de Educación, en donde prevalece la educación en muros, en recintos cerrados. Hace poco veíamos sin vergüenza cómo una ministra de Educación nos decía vamos a hacer 200 nuevos colegios y lo que nos mostraban eran las maquetas de bodegas con las cuales prosperó la educación del siglo XX, en la era ya no del conocimiento, sino en la era industrial. Es decir, ahí hay un desfase de comprensión sobre lo que es educar hoy y no podemos devolvernos a lo que de alguna manera pudo haber sido efectivo en otras épocas, porque los roles, tanto de docentes como estudiantes,
así como el de la propia educación educativa, institución educativa, está hoy desafiado a cambiar. Esto pasa también por otro elemento, y es los lentos relevos generacionales del pensamiento y de la acción educativa. Nos cuesta cambiar. Y muchas veces en esa brecha generacional, pues uno ve cómo se impulsan ciertas formas que ya son anodinas para construir las normas que nos rigen. Tenemos tardanza y resistencia para transformar nuestros currículos. Tenemos tardanza y resistencia para transformar nuestras pedagogías. Tenemos tardanza y resistencia para crear nuevas didácticas. Tal vez para muchos de los actores educativos hoy se vive en una zona de confort y pues no están interesados en asumir responsabilidades que indudablemente los saca de esa zona. Es claro también, y tenemos que decirlo así, y creo que lo que estaba diciendo ahorita el doctor Zubería con sus cifras y sus estadísticas nos lo demuestra claramente, es que aquí la calidad, la garantía de la calidad educativa solo ha sido históricamente para las minorías. La movilidad social en Colombia, que debería derivarse de la acción educativa, es mínima. Esto nos lleva entonces también a reconocer, para poder hacer una ley, que en Colombia existe mayoritariamente inequidad y exclusión social educativa para las mayorías. Esto no lo podemos tapar y no lo podemos ocultar a veces con cifras mentirosas. Entonces, ya vamos a llegar al año 2019, 200 años, y tendríamos que preguntarnos, ¿vamos a hacer más de lo mismo? ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad para que entre todos reflexionemos y nos coloquemos en una postura donde la actualidad educativa en Colombia podría responder esa pregunta? ¿Avanza la globalidad y se retrasa nuestra educación? Y es claro que en nuestro país existen, como en todos, problemas coyunturales y problemas estructurales. Lo que pasa es que en buena parte de los debates que se dan sobre la educación, todo el tiempo estamos en resolver los problemas coyunturales. Esos problemas coyunturales, aquí hay algunos de ellos: escasez y dilapidación de recursos para el sector, currículos rezagados y no pertinentes, paros del magisterio. Es decir, inventemos todo lo que de alguna manera, siendo coyuntural, al final se convierte en estructural por no haber sido atendido a tiempo. Y entramos en una lógica perversa de desgastar el sistema y que los escasos recursos que puede brindar el Estado generalmente se dan atendiendo este tipo de situaciones y otras más. Pero, ¿y los problemas estructurales? Estos que nos dicen, el sistema que tenemos, reconozcámoslo, es inoperante. Y no solamente el de la educación superior, todo el sistema educativo es inoperante. O si no, ¿qué es lo que estamos viendo diariamente con nuestros niños, con nuestros jóvenes? Esas cifras que acabamos de ver, que tienen que ver con pruebas que se aplican sobre sus competencias lectoescritoras, matemáticas. ¿Cuál es la masa crítica que tiene Colombia en sus niños y en sus jóvenes
para pensar en unos próximos años en tener científicos de primer nivel, si al final es la ciencia y la investigación la que evoluciona una sociedad. Pensemos también en que las normativas que se construyen aquí son absurdas, son desgastantes. A veces pensamos que la normativa es la que nos soluciona un problema y a veces tal vez solucionando ese problema nos crea 100 más. Porque no hemos mirado la educación en su trasfondo y porque no hemos abordado un conocimiento profundo, un análisis situacional como debe ser de todo el sector educativo. Y cómo no, pues aprovechando que aquí estaba, ya no lo veo, el doctor Ateortúa, preguntarnos por la formación de nuestros docentes. ¿Qué docentes estamos formando? ¿Para qué tipo de intereses? ¿Para qué tipo de población? Muchos llegan al escenario docente referenciados no por la vocación, sino por la necesidad, cuando debía ser una de las profesiones más hermosas y mejor reconocidas por la sociedad, en todos los ámbitos, económico, statu quo. Entonces tenemos un cúmulo de necesidades no atendidas, y eso desde allí, pues hace que lo que vemos hoy, y a donde nos invitan generalmente a foros, es a conversar sobre estos problemas que son los visibles. Ahí hay un iceberg. Los problemas visibles, la alta deserción, la limitada pertinencia y la escasa calidad. Sí, existen. Pero ¿por qué no miramos la otra parte del iceberg? La que está debajo, la que nos permite identificar por qué se dan ese tipo de problemas. ¿Cuáles son los que están bajo la superficie? ¿Cómo estamos nosotros allí? Es claro que tenemos una limitada visión del por qué y el para qué educar como nación en las próximas décadas. Nos hemos preguntado todos como sociedad, ¿qué queremos ser como nación? Nos hemos propuesto decir, queremos una nación de líderes, con un alto valor axiológico en sus comportamientos, con una clara solidaridad que les garantice ser buenos ciudadanos ante todo, ser buenas personas y ser grandes profesionales desempeñando su disciplina. Esa pregunta no nos la hemos hecho y tal vez es uno de los insumos importantes para una ley estatutaria, pero adicionalmente a esto, es claro que podríamos decir que debajo de ese iceberg hay inexistentes, no hay políticas del sector real. Hay programas de gobierno, Pilo paga. Buena intención, estratégicamente no viable. Le roba a lo público lo que debería ser de lo público, de la universidad pública, para transferirlo a la universidad privada. No está mal que la universidad privada haga lo que hace de la educación, sí, hay un sinónimo de ganancia, es un negocio también, pero no puede estar a costa de los escasos recursos de lo público. Y entonces, esto no es para algunas universidades públicas, doctor Zuviría, yo diría que es para todas. Porque así como usted dice, no podemos desmontar hoy los 30,000 usuarios del Pilo Paga porque hay una situación de hecho y de derecho establecida. Tampoco podemos quitarle la opción a las 32 universidades públicas de que todas crezcan y que todas se fomenten para tener el máximo de calidad. No pueden ser algunas de ellas, tienen que ser todas. Si realmente lo que queremos es fortalecer el escenario de lo público, pero tampoco en desmedro de lo privado. Yo creo que lo privado también se exige y lo privado también compite, pero digamos que sea propiamente en ese mercado
la calidad de lo que se ofrece, la pertinencia de lo que se ofrece, la que determine cuál es la opción que toma la persona para poder llegar a uno de estos centros, unos u otros. La verdad es que en Colombia tenemos un escaso compromiso político en la consecución y aplicación de recursos del Estado para el financiamiento del sector. Nosotros escuchamos a nuestros políticos, sobre todo los últimos, salir a decir, le hemos incrementado el 1.5 del Producto Interno Bruto a la educación. Pero lo que pasa es que en la institucionalidad educativa no vemos esos recursos. ¿Dónde se quedan? ¿En burocracia? ¿En clientelismo? ¿En mermelada? ¿Allí se queda? Seguramente sí. Pero estas reflexiones seguramente nos sirven también para entender que hay resistencias al cambio paradigmático y que no queremos ver que hay otros modelos diferentes a los que siempre han imperado. Tiempo, dale por favor el tiempo. Rector, oprima por favor para poder. Ahí, ok. Y yo lo digo como rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy por hoy la universidad pública más grande de Colombia, 85.000 estudiantes, con unos efectos de educación que está llegando a todas las regiones del país. Yo creo que hoy la universidad tiene que preguntarse, con este nuevo tipo de modelos, que inclusive la propia UNESCO reconoce como aquel aplicable en el escenario de las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento como el más pertinente. Si tenemos que seguir pensando en que el joven venga a la universidad o la universidad vaya donde está el joven, es decir, a la región, es decir, a aquellos sitios donde se está viviendo realmente la exclusión, la inequidad, la injusticia. Estos jóvenes que nacen en las problemáticas más estructurales que atacan el bienestar integral de comunidades y de personas son los que perfectamente, estando allí, siendo formados allí, nos pueden